Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta 10ª edición de Innovaviernes. Qué rápido se va el año, ya estamos en octubre, ya huele a Navidad, ¿verdad? Y queremos agradecerles a todos por su asistencia. Y mi nombre es Gerardo Cano Plasencia y estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes en este Innovaviernes. ¿Por qué es de aniversario? Porque TSC o True Solutions Consulting cumple hoy 11 años de vida y de brindar, obviamente, soluciones reales para las diferentes organizaciones que han confiado en nuestros servicios. Y quiero aprovechar este espacio precisamente para agradecer a todos nuestros colaboradores, a todos los clientes, a todos los proveedores, distribuidores, socios de negocio, amigos y a todos los que han confiado en True Solutions y sus colaboradores. Así que queremos compartirle que hoy estamos de aniversario y obviamente por ser una edición especial de aniversario, como les comentaba, nuestros anuncios de los patrocinadores que confían en los Innovaviernes, GYB de la agencia, para quienes quieran consultar o tener una hora de consultoría gratuita con José Subillaga. Aquí están los medios por los cuales los pueden contactar y estar con mucho gusto atendiéndoles para ver su estrategia de marketing digital. Y también para los que estamos en Costa Rica, en Novel Workspace tienen un cupón que pueden aprovechar para ir a las instalaciones. La verdad es que están muy bonitas. Hemos estado ya varios Innovaviernes transmitiendo de allá y la verdad es que los invito a que vayan allí al Novel Workspace. Muy bien, pues ahora sí, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Hoy vamos a compartir con nuestra invitada el aprendizaje continuo y su impacto en las empresas. El reto de reentrenar, reskilling y desarrollar nuevas habilidades, el upskilling, en nuestros equipos de trabajo. Y déjenme darles un poco de introducción sobre nuestra invitada del día de hoy. Ella cuenta con una maestría en marketing digital e e-commerce de la Universidad de Barcelona, España. Es máster en administración de empresa y posgrado en mercadeo del IESA en Venezuela. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente en programas de grado, posgrados y cursos de formación gerencial en las áreas de mercadeo, ventas, negociación, servicio al cliente, presentaciones gerenciales exitosas, comunicación, feedback, design thinking, entre otras. O sea, muchas más, ¿verdad? Actualmente es Country Manager de Unichemia en Costa Rica y profesora de posgrado del TEC para los cursos de gerencia de mercadeo y gerencia de ventas. Es madre de 2 excelentes estudiantes y futuros emprendedores, esposa de un gran amigo mío, profesional y consejera, amiga y siempre dispuesta a ayudar. La verdad, es un enorme placer tenerte en este Innovaviernes, mi querida Patricia Casanova. Creo que estás en mute. Estás en mute porque no te oímos, ¿eh? Ok, gracias. Gracias a todos por estar acá y sobre todo gracias a ti por el espacio, además para compartir un tema que me encanta y compartirlo para toda la región. Estoy viendo de México, Guatemala, entonces muchísimas gracias de verdad y muchas felicitaciones, no solamente por ese aniversario de TSC, sino también porque yo sé que requiere mucho esfuerzo montar estas sesiones mensuales y ya tienes casi un año en esto y es trabajo arduo, así que lo hacemos con mucho cariño, Patricia, y la verdad es que teniendo invitados como tú vale la pena porque todos nuestros asistentes se van a llevar un buen conocimiento, un aprendizaje nuevo y ¿por qué no? Cosas que pueden aplicar tanto en la vida personal como en la vida profesional. Oye, y hablando de lo personal, no me gustaría iniciar el tema sin hablar de Patricia Casanova. Yo quiero que nos cuentes un poco de tu trayectoria, ya lo anuncié ahorita con la introducción pues eres mamá de 2 estudiantes que van a ser unos futuros emprendedores. La verdad es que tengo la dicha de conocer a tus hijos. Soy un gran amigo de tu esposo, que además de ser un excelente profesional, es un gran músico, la verdad. Y además de todo lo que haces, pues das clases, apoyas a la gente, contribuyes con muchísimas cosas en la parte social. ¿Cómo te alcanza el tiempo? ¿Cómo es el tiempo de Patricia Casanova, verdad? Bueno, yo creo que esta es la parte más difícil de esta conversación contigo y con el grupo, es
quién soy yo y tú me lo adelantaste y la verdad es que preparé una breve cosa ahí para compartir y que espero que sea como un poco de utilidad, sobre todo para tener como una hilación de mi parte más que cualquier cosa. Yo soy arquitecto de profesión. Soy venezolana, pero tengo afortunadamente 14 años viviendo en Costa Rica y digo afortunadamente porque este país me ha acogido maravillosamente bien. Entonces empecé, digamos, mi carrera profesional hace muchos años, literalmente en el siglo pasado. Me gradué de arquitecto y al graduarme me di cuenta que era una carrera dificilísima, no solo de estudiar, sino de ejercer. Y descubrí rápidamente el mundo del mercadeo gracias a mi mamá. Mi mamá, a pesar de que es farmacéutico, entró en el mundo del mercadeo farmacéutico y me despertó esa pasión como por el área de mercadeo. Dejé de trabajar en arquitectura como al año de graduada y entré a trabajar a LIESA, que es una escuela de negocios rankeada en los primeros 20 lugares de América en economía. Y entré a trabajar con un grupo de personas maravillosas, no hacía nada de mercadeo, empecé a trabajar todo el programa de internacionalización del instituto y en un ambiente maravilloso para el aprendizaje y es ahí donde empieza quizás esa pasión mía por el aprendizaje. Y más que por la educación es por el aprender propio, ¿no? Ahí paso muchos años con un grupo de gente, empiezan a meterme a dar clases, a trabajar en el área primero de comunicación efectiva y negociación. En esa época no se llamaba shadowing, pero básicamente haciéndole shadowing a profesores y luego asumiendo cursos propios. Empiezan a motivarme a que haga un posgrado en mercadeo en la misma escuela de negocio. Termino mi posgrado en mercadeo y tengo a mi primer hijo, que estas son fotos de ellos pequeños, con el segundo. Estoy haciendo la maestría, el MBA y la maestría en administración de empresas. Y aquí, ¿cómo hacía mi hijo pequeño, el más pequeño, que bueno, que ya están grandes, pero el más pequeño le tocaba oír cuentos de niños, en vez de cuentos de niños, historias de los libros que yo estudiaba, porque tenía que estudiar macroeconomía, que era mi dolor de cabeza, por ejemplo. Y entonces lo que hacía era leerle macroeconomía como si fuese en tono de un cuento infantil. Entonces, siempre traté como de combinar esas cosas. En el camino entré a dar clases en universidades, en la Universidad Metropolitana, en el IESA y en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad Central de Venezuela y combinaba mis días con mi aprendizaje. Pues. El dar clases le permite a uno, yo siempre digo que vivo en dos mundos paralelos, un mundo que es el mundo académico y el mundo corporativo. Y creo que se nutren uno del otro. O sea, lo que pasa en lo académico nutre mi experiencia corporativa y mi experiencia corporativa nutre lo que pasa en el académico, ¿no? En el camino me vine a Costa Rica, trabajé en INCAE, de ahí me fui a Veritas, daba clases. Me di cuenta que mis conocimientos en mercadeo y en mi maestría en administración de empresas ya no era suficiente porque el mundo había dado un vuelco absoluto hacia lo digital y decido hace 5 años entrar en una maestría en la Universidad de Barcelona virtual y saco la maestría en mercadeo digital e e-commerce. Sigo trabajando, me uno al equipo de Uniquemia, me uno al equipo del TEC a dar clases y por ahí hemos seguido y como digo yo, y por eso esas preguntas al final de esa ruta es que vivimos en un mundo donde estamos como en versión beta todo el tiempo, ¿no? Y en versión beta porque se mueve muy rápido y tenemos que básicamente seguir avanzando y aprendiendo. Este camino no es tan lineal ni tan bonito, así. Hay altos y bajos, puentes rotos, conexiones claro. Pero al final, combinando las cosas, creo que por ahí voy, pues, ¿no? Y a pesar de mi edad, creo que me gustaría pensar que me queda mucho más todavía por aprender.
No, a ver, somos jóvenes. Ya, en este mundo digital, la verdad es que ya no hay tema de edades, ¿no? Finalmente todos estamos aprendiendo. Oye, y hablando precisamente del tema del aprendizaje, ¿cómo es ese tema de la evolución, ¿no? O sea, conociendo ya tu trayectoria y que te has sumergido desde hace muchos años con todo este tema de dar clase, la docencia, tu pasión. Yo creo que después de graduarte de arquitecto, creo que la pasión que tú realmente encontraste fue esa, ¿no? De aprender, de transmitir, de apoyar a la gente a través del conocimiento. ¿Cómo ha sido esa evolución de ese aprendizaje? Mira, en un esfuerzo, y aquí pido, digamos, disculpas en el sentido de sobresimplificación, porque es más complejo de lo que les voy a compartir, pero en aras del tiempo y de dar una visión muy macro, básicamente, y vuelvo a compartir un momento pantalla, básicamente podríamos hablar de como 3 grandes momentos en la evolución de la educación, ¿no? Venimos de un momento de lo que se llama y se conoce como el modelo tradicional, ¿okay? O el modelo de transmisión. ¿Qué es ese modelo? Es un modelo básicamente basado en que nosotros como docentes, centrado en el docente, nosotros como docentes dábamos información, la actitud del estudiante era absolutamente pasiva, tenía que memorizar, se aprendía las tablas, nos aprendíamos las fechas de memoria. Era un proceso donde el que te llevaba la batuta en el salón de clases era el profesor. Y su esfuerzo era para explicar lo mejor posible para que sus alumnos entendieran y captaran esa información. Con el tiempo nos movimos hacia un modelo que llamamos constructivista, que es donde empezamos a darnos cuenta de que eso ya no era suficiente. O sea, y esto viene porque además esto viene de la mano de cambios que están ocurriendo también en los entornos, digámoslo así. Entonces, en el modelo constructivista, básicamente lo que dice, no, es el estudiante debe empezar a empoderarse de su proceso de aprendizaje y debemos empezar a construir juntos ese aprendizaje. Y por último, y un poco lo que estamos viendo ahorita, es que hemos avanzado gracias a la tecnología, y esto lo vemos en los años muy recientes, a modelos que llamamos conectivistas. ¿Qué quiere decir? Modelos de aprendizaje basados en redes, en información, en que compartimos conocimiento y es a través de esa conectividad que se da el conocimiento. Entonces, nuevamente, sobresimplificando esto, vemos como esos 3 grandes momentos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la vida real, como digo yo, ¿no? Y conectando esto, vamos a decir, este es como los conceptos básicos, pero conectando esto con la realidad. Que este proceso no es lineal, es decir, todavía no todos estamos en los modelos conectivistas, ni profesores, ni estudiantes. Todavía tenemos rasgos de esos modelos tradicionales. Y si pensamos en algunas, incluso, no ni siquiera universidades, sino escuelas y colegios, vemos que el modelo más de construir, ni siquiera conectivista, sino de construcción, todavía ni siquiera se da. O sea, tenemos profesores que todavía nos piden que, y lo acabo de vivir el año pasado, que nos aprendiéramos de memoria, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, cuántos cantones teníamos y cuáles eran los nombres de esos cantones. Si bien es una información valiosa, hoy la información está disponible en Internet. Entonces, es cómo pasamos de ese modelo y evolucionamos además a generar sentido crítico y de opinión crítica en las personas, en la construcción del conocimiento que es distinto a la información, ¿no? Entonces, yo diría que esos son como esos 3 grandes momentos que estamos viendo nuevamente en un esfuerzo de sobresimplificación. Entonces, déjame preguntarte algo para que no se me olvide. Es que ahorita me surge la gran pregunta es, ¿cuál es el reto hoy de nosotros de poder absorber ese conocimiento o cómo lo llevamos, diríamos, con lo que acabas de decir, me surge eso porque
dices, oye, los cantones, pues los cantones están en internet, ¿verdad? O sea, uno Exacto. va y los consulta y listo. ¿Cuál es el sentido de poderse memorizar, por ejemplo, no? Los ríos o todo lo que pueda haber dentro de un país, pues ya lo tenemos disponible ahí. Entonces, ¿cuál sería el reto del conocimiento realmente que debemos de aprender? Ok, en mi opinión, vamos a ver, primero tenemos que distinguir y ese es el gran reto y esa es la discusión. Además, toda la información que estamos revisando, por ejemplo, de lo que van a hacer las universidades de aquí al 2040, de lo que vimos en el video, o sea, en el 50% de los trabajos no van a existir porque se van a automatizar. Entonces, la primera gran pregunta... Impresionante esa cifra, ¿no? O sea, realmente, Exacto. Y como inicia, estamos todavía educando a la gente sobre trabajos que no van a existir ya. Y el otro punto es, estamos educando a la gente sobre trabajos que vienen, ¿no? O sea, que todavía no están y que vienen. O sea, Entonces, ¿qué hacemos? O sea, que desde la parte, vamos a decir, y en mi caso es una de las discusiones que tenemos académicamente en todos nuestros procesos de trabajo. ¿Cómo podemos hacer? Y aquí hay dos componentes. Hay un componente que es, por supuesto, el componente de docente, en cómo generamos como docentes una serie de competencias. Y cuando digo docentes, no hablo solamente de universidades, sino también, sobre todo, al nivel empresarial, claro. porque es ahí donde se genera un cambio. Entonces, ¿qué hacemos para realmente movernos? Porque el mundo cambió. O sea, la pandemia lo que vino fue a decirnos en la cara, miren, esto cambió. Y veníamos hablando de estos temas desde hace muchos años y lo que nos hizo el proceso fue acelerar. O sea, la pandemia vino a acelerar todo el proceso. Entonces, ¿cuáles son los principales retos? Los principales retos son generar competencias. O sea, hay diferencia entre lo que es información, lo que es conocimiento y lo que es aprendizaje. Y a nivel empresarial debemos acelerar los procesos de aprendizaje. Y debemos acelerar los procesos de aprendizaje porque la velocidad del cambio que estamos viviendo es increíble y lo estamos viendo. Y yo tenía, y vuelvo a compartir pantalla porque quiero mencionar unos temas. Nosotros venimos de vivir, y no nuevamente de ahorita, por ejemplo, de entornos bucas, hablamos desde el año 2010, 2013, exacto. Donde vivimos en entornos que son complejos, volátiles, ambiguos y inciertos. Es decir, hay una serie de cosas que nos están haciendo más rápidos. Y sin embargo, no les dábamos mucha importancia, y no le dábamos mucha importancia porque no nos pasaban a la vez. Es decir, si yo estaba, y no en todos los sectores. ¿Qué vino a hacer la pandemia? Que nos los puso en evidencia y dijimos, ok, si no cambiamos rápidamente, nos vamos a tener problemas. Y de hecho, muchas empresas han tenido problemas. De hecho, ya ni siquiera estamos hablando de entornos bucas. En el 2021 ya empezamos a hablar de entornos BANI, que básicamente lo que es que esos entornos complejos se volvieron no lineales y los entornos volátiles se volvieron frágiles y los ambiguos incomprensibles y los inciertos generan ansiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al final, tenemos que acelerar el proceso de aprendizaje, no de información. O sea, la información está. ¿Cómo agarramos esa información? La convertimos en conocimiento y la presentamos, en este caso, para las empresas como aprendizaje. ¿Por qué? Porque parte del éxito de sobrevivir a estos entornos en los que estamos es saber dónde estoy, cómo gestionamos el riesgo, identificar oportunidades que antes no veíamos. Y en este caso, por ejemplo, nosotros hemos tenido empresas que han hecho cosas súper interesantes y que hemos visto desde la parte de consultoría, que es, por ejemplo, empresas que al inicio de la pandemia estaban y comercializaban y tenían una trayectoria importante en la producción y ventas y fabricación y ventas de pinturas para la casa, para pintar la casa. Y en menos de un mes se transformaron porque los equipos que tenían servían para producir gel de alcohol. Y de la noche a la mañana se transformaron y estaban vendiendo. Y las que no lo hicieron
salieron del mercado, ¿no? Entonces, eso es cómo agarro y convierto y esa información en aprendizaje. Implica Sí, nuevas me acuerdo que hay otro competencias. ejemplo, creo que ahorita que mencionabas del alcohol, no sé si fue en México, la verdad es que no tengo bien el dato, pero una compañía cervecera también sus líneas de producción las volcó a hacer Ah, alcohol en gel, ¿no? Pensando ok, un poquito de, oye, ¿cómo apoyo con la pandemia por un lado y cómo sigo manteniendo tanto el equipo como mi gente, ¿no? Productiva. claro. Y ahorita, por ejemplo, tenemos un gran reto para todas las empresas que están en el área de logística. O sea, el tema de la crisis logística ahorita es importante. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo vemos eso? Entonces, eso implica resiliencia personal y organizacional, y es esa capacidad. Y resiliencia no es otra cosa que la capacidad que tengo para adaptarme a los cambios. Y, y nuevamente, trayendo esto a la realidad, a lo que nos pasa en el día a día, todos sabemos que nos tenemos que adaptar al cambio, todos sabemos que el cambio es la única constante. O sea, lo sabemos y lo decimos todo el tiempo. Sin embargo, es de las cosas más difíciles que hacer. Entonces, aquí es donde el aprendizaje empieza a ayudar. O sea, la capacitación lo que hace en el fondo es acelerar estos procesos. Si yo tengo, por ejemplo, gente que es reskilling, reskilling es generar nuevas herramientas en temas que yo no domino. Y puede ser tan sencillo como nos pasaba el año pasado, donde no sabía ni siquiera cómo usar Zoom. Podía ser un ejecutivo exitoso, pero nunca en mi vida había usado Zoom. Y tuvimos que entrar a dar capacitaciones en Zoom. Entonces, eso es reskilling, porque el que aprende una persona con un curso de 2 horas es mucho más eficiente que lo vaya haciendo por su cuenta, poco a poco, porque el tiempo que necesita para aprender en esa práctica es mucho más largo. Entonces es como les vamos dando esas herramientas y cómo vamos generando, y lo que viene quizás en esta lámina o en esta filmina de último, es cómo nos volvemos innovadores, cómo nos volvemos ágiles y flexibles. Y reskilling, upskilling y formación y capacitación, lo que nos permite es eso, nos permite acelerar ese proceso. Sí, ahorita que estás Y es ahí donde está mencionando, el reto. ahorita que estás mencionando eso, bueno, yo he tenido la fortuna de estar con algunos eventos de Uniquemia, y en la gran mayoría que he estado participando, se habla mucho de eso, ¿no? Del upskilling y del reskilling. No sé si nos pudieses ampliar un poquito más el concepto de lo que significa cada uno de ellos, porque creo que es importante que tanto las personas como las organizaciones tengan muy presente qué significa y hacia dónde va y cómo lo debemos abordar. Porque no es simplemente de que, y a veces pasa, yo he visto organizaciones que dicen, bueno, ahí está la plataforma y aprende, ¿no? Pero sí, espérame, Sí. pero ¿cuál es la guía? ¿Cuáles son las brechas que yo debo de cerrar? ¿Cuáles son las habilidades? O sea, digo, a veces sonaría como que muy fácil de agarrar y entrar a internet y ver todos los 10 millones de cursos gratis que están y a ver por cuál empiezo. Y no es así, ¿no? Exactamente. Fíjate, hay 2 cosas en lo que mencionas. Uno es entrar, bueno, hay varias cosas. Entrar a los cursos. Efectivamente, hay mucha información disponible gratuita, pero tiene varios componentes. La primera es cuál está asociada para la empresa directamente a esos conocimientos que yo quiero desarrollar y que yo quiero, a esas competencias y habilidades que quiero además que mi gente en un momento dado en un cargo tenga. Entonces, ese es el primer componente para el área de las empresas. Es decir, esta persona que está acá, que además su cargo va a desaparecer en los próximos 3 años porque estamos en un proceso de automatización de una serie de funciones, Exacto. entonces, ¿cómo la preparo para que se mueva a otro lado de la organización? Porque que vaya a desaparecer el cargo como tal no quiere decir que vamos a dejar de necesitar gente para otras cosas, porque van a desaparecer unos, pero van a aparecer otros. Y esa es como esa visión que también hay, que tenemos que tener. No es que desaparece y se acabó,
no, o sea, a esas personas que están ahí, yo puedo agarrarlas y puedo llevarlas por un proceso de aprendizaje, de transformación de la persona para que desarrolle nuevas habilidades. Perdón, que te interrumpa ahí, el video lo mencionaba, o sea, correcto. Van a desaparecer, pero se van a crear millones de trabajos nuevos. De hecho, hay un estudio que ahorita no tengo la cifra exacta, pero realmente cuando yo estaba en Conferri, ellos hablaban de que iba a haber una demanda importante de trabajo, tanto en los años 2025 y en los años 2030, ¿verdad? Ya lo pronosticaban para el 2021, pero tanto 2025 o 2030 va a haber una demanda muy importante de trabajo, ¿verdad? Por esos nuevos empleos, por esas nuevas habilidades que se están dando, ¿no? Y, por ejemplo, desarrollo de, por ejemplo, pensamiento crítico, o sea, la información está ahí. Entonces, pero desde el área de la empresa, desde el área de, digamos, de recursos humanos y viendo recursos humanos también, no solo desde la función de recursos humanos, sino esa función de recursos humanos propia que tenemos cada uno de nosotros como jefes o directores de área, ¿qué habilidades voy a tener yo? Implica un plan estratégico más allá de lo que veníamos acostumbrados a hacer de vamos a tener una serie de cursos para el año que viene para todo el mundo. Es cómo esos cursos se van alineando con los cambios que se están dando en el entorno, cómo se están alineando con las estrategias mías de empresa para diseñar eso. Y aquí viene parte de la clave, es a la medida de, porque es lo que vemos además de ese nuevo modelo que es conectivista, a la medida de la gente que está allí precisamente. Déjame poner otra variable. Ajá. Las generaciones. Ya voy, me falta una, okay, que tiene que ver con como dice el video, con la diversidad también. Exacto. O sea, con la diversidad primero es la primera vez que estamos 4 generaciones trabajando juntos, donde tenemos maneras distintas de aprender, maneras distintas de interpretar la información. Por ejemplo, los más jóvenes tienen esa cambiarse de trabajo les es más natural a los que somos un poco más grandes, porque nos criamos y somos parte de una generación donde la estabilidad se daba y el éxito se daba porque crecíamos en una organización. El amor a la camiseta, que era muy mencionado. El amor a la camiseta, o sea, una serie de cosas que en términos generacionales, pero son además riquísimas porque se genera además conocimiento adicional. Luego, en el tema de diversidad también de experiencias y orígenes. O sea, hace unos años atrás nosotros trabajábamos en organizaciones donde el único contexto que teníamos es gente similar a uno en cuanto a culturas, costumbres, manera de hacer negocio. Eso, las barreras ahí ya no existen, o sea, las barreras geográficas. Pensamientos homogéneos. Entonces, eso cambió. O sea, eso cambió y las barreras geográficas empiezan, incluso estamos viendo que pequeños emprendedores están pensando en cómo hago para internacionalizarme. Y los invito a ver cualquiera de estos programas de tanques de tiburones, donde uno ve que los muchachos cada vez que presentan un proyecto, lo que están diciendo es de aquí a 5 años estoy en México, en Colombia, entonces hay esa característica. Entonces esto nos trae una complejidad mayor a las empresas, de cómo hacer las cosas, de qué debemos desarrollar. Entonces reskilling tiene que ver como qué habilidades voy a necesitar o necesito y voy a necesitar y cómo las genero de una manera más rápida. Okay. Y menos frustrante también para el colaborador, porque el colaborador pensar en que se va a quedar sin trabajo porque estamos anunciando que eventualmente o están viendo que estamos en un proceso de transformación donde estamos incorporando tecnología que va a automatizar procesos, genera una gran incertidumbre. Y ansiedad, lo que estabas comentando también con este tema de que hoy lo aprendimos, ¿verdad? Como el buque del Bani, ¿no? El tema de la ansiedad. Yo siempre he pensado, y desde hace muchos años tuve la oportunidad en Costa Rica de ver una persona que se llama Marc Vidal. Para mí es un gurú de la transformación digital, es español. Sí, es buenísimo. Y desde ese entonces yo tomé como propio un hashtag que se llama El futuro es humano, porque me quedó claro que aún con todo el tema de transformación digital, aún con todo el tema de
automatización, inteligencia artificial y todo lo que viene y todo lo que ya está, siempre el factor humano es importante, ¿no? Es que eso no Porque existe si no existimos nosotros. exactamente, entonces finalmente lo que tiene que cambiar de parte de nosotros, precisamente lo que tú estás diciendo, es ese reskilling de las habilidades que tenemos que hacer para conectarnos con lo nuevo, ¿no? Y hay dos formas de aprendizaje, ¿no? Uno es el aprendizaje, bueno, tres. Uno donde yo voy y busco información, como dices tú, en cualquier curso yo digo, yo creo que necesito tal cosa. Voy y empiezo a buscar información para tomar el curso. Los tres son válidos. La otra manera es que yo voy aprendiendo de la experimentación. O sea, no sé usar Zoom, me meto, aprendo, al que se conecta conmigo le digo, explícame cómo es esto, cómo hago para compartir pantalla, y la gente me va ayudando y yo voy poco a poco desarrollando la destreza. Y la otra manera es formación. O sea, me capacito en esas cosas. Y eso lo que hace es acelerar el proceso. ¿Cuál es el riesgo del primero? El riesgo del primero, y todos tienen, por supuesto, como todo en la vida, tiene pros y contras. El riesgo del primero es que tome información que no está realmente alineada con lo que yo estoy necesitando o que no es la mejor información disponible. Porque la información, como bien dices, está en la web. O sea, en Internet vemos todo. En el segundo caso, el proceso es súper valioso, pero toma mucho más tiempo. Entonces, si yo quiero hacer algo más rápido, cuando estamos hablando de entornos que son Bucas y Bani, dependiendo de la habilidad que yo necesite desarrollar, me puedo tomar el tiempo, pero hay otras en las que no me puedo tomar ese tiempo. Entonces, ahí pasar a esa tercera de procesos de formación acelerados, digámoslo así, o de aprendizaje reskilling, son válidos. Y ahí hay múltiples también, entonces, cosas que se pueden hacer. Desde formación interna de los equipos de trabajo, que lo vemos también, ¿no? O sea, no es que siempre tengo que buscar a alguien externo. De repente tengo un experto dentro de la organización y organizo cursos y capacitaciones precisamente para eso. Creo un programa de mentoring, un programa de shadowing, donde lo que busco es acelerar ese proceso. Sí, me robaste la palabra con el mentoring, porque hoy en día muchas organizaciones están haciendo eso, que la gente que tiene ciertas habilidades, cierta experiencia dentro de su organización, le están asignando 3, 4, 5 compañeros de trabajo para que les haga mentoring, ¿no? Exactamente. Y eso es perfectamente, o sea, y la ventaja del mentoring es que genera además una sinergia interesante entre lo que estamos aprendiendo y la persona que está enseñando y el que está aprendiendo. Y el que está enseñando aprende más, y yo que doy clases siempre digo que yo no sé quién aprende más, mis estudiantes o yo. Exactamente. Y es un tema que las organizaciones tienen que tomar muy en cuenta. No significa que el mentor tiene que ser la persona de mayor edad en la organización. O sea, el mentor puede ser, yo tuve un mentor en una compañía que trabajé, era 20 años menor que yo, o sea, y no por eso no dejaba de admirar su conocimiento y experiencia que tenía, o que tiene más bien. Entonces, es algo que las organizaciones tienen que tomar en cuenta, porque siempre cuando dicen el tema del mentor, voltean a ver y dicen, a ver, ¿cuántos de arriba de 50 tenemos? No es así. Sí, no. Mira, yo no sé nada de escribir códigos, de coding, no sé nada. Y en estos días una persona me pidió ayuda porque tenía problemas de coding con su equipo. Y yo le decía, ¿qué te puedo ayudar yo? Yo no sé nada de eso. Me dice, pero tú eres experta dirigiendo sesiones de grupo para generación de ideas por el trabajo que hago y desarrollo en la parte de design thinking, ¿no? Yo creo que eso nos puede servir. Y yo, bueno, probemos. Lo más que puede pasar es que perdamos una hora de trabajo. Claro. Probemos. Y yo no sé nada efectivamente de códigos, pero fui haciendo aquellas preguntas que ellos además iban respondiendo, y en el proceso identificaron cuáles eran los problemas que tenía el código. Y yo decía, wow, o sea, yo aprendí un montón además de cosas que no sabía, pero no tenemos que ser expertos en el tema, sino en lo que queremos solucionar. O sea, queríamos solucionar, era entender dónde había un quiebre, ¿no?
Entonces esa es la parte, yo creo que clave. Tomo el tema de upskilling y reskilling es como desarrollo esas nuevas habilidades y desde cosas muy sencillas hasta cosas mucho más complejas, pues, ¿no? Cuando lo vemos así, vemos que, y también hay que disminuirle la ansiedad, lo que tú decías al colaborador, ¿ok? Eso creo que es un factor importante. Por el otro lado, upskilling es cuando yo tengo ya una serie de competencias y tomo la decisión de que necesito más competencias en esa área. O el área, mi jefe o el área de actualizarte, talento, ¿no? Exactamente. O sea, cuando yo fui a hacer la maestría en mercadeo digital, yo tenía 20 años de experiencia en mercadeo, trabajaba en mercadeo digital, pero yo veía cosas que no tenían sentido, que se estaban haciendo. Y yo dije, no, tengo que actualizarme. O sea, a pesar de mi experiencia, veo que aquí hay cosas que no son y creo que no es. Y la manera que encontré de actualizarme es meterme en un posgrado. Entonces, esa es la actualización, es cómo los fundamentos que tengo en un área específica, técnica o no técnica, porque pueden ser, por ejemplo, en el área de liderazgo, soy muy buen líder, pero con agilidad, por ejemplo, es una de las cosas que estamos viendo, es que necesitamos desarrollar a muchos líderes en el área de generar esas nuevas competencias que están relacionadas con agilidad. ¿Y por qué? Porque venimos de modelos que en algunos sectores son más tradicionales. En los sectores de tecnología esto viene evolucionando más rápido, el concepto de agilidad, pero en modelos de negocios o en sectores más bien, no en modelos, en sectores un poco más tradicionales, no orientados a la tecnología más bien, entonces la evolución se está dando más rápido. Entonces, ahí necesitamos eventualmente desarrollar algunas competencias. Ahora, todo este tema del upskilling y del reskilling, obviamente, lo que nos lleva es a esta otra tendencia que se está dando ya muy fuertemente, ¿no? Yo me acuerdo que tú y yo lo comentamos hace como un par de años, pero no veíamos que fuera tan fuerte y como bien dices, el COVID vino a acelerar muchas cosas. Y esa tendencia que también creo que Unicame le está dando mucha fortaleza en ese sentido, es el lifelong learning, ¿no? O sea, el de, pues hay que seguir aprendiendo y hay que seguir estudiando y hay que seguir incrementando el conocimiento. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, qué bueno, hijo, que ya vas a terminar la universidad porque ya no vas a estudiar y ahora te vas a poner a trabajar, ¿no? Ahorita que voy a hablar con mi mamá y le voy a decir que crees que yo sigo estudiando, ¿no? Porque finalmente con todo ese tema de la transformación y todo lo que has comentado del tema del upskilling y reskilling, nos lleva a esa tendencia de seguir aprendiendo, de seguir incrementando su conocimiento, de seguir descubriendo nuevas habilidades, porque pues todos tenemos talentos, ¿no? Yo siempre he dicho que los talentos no hay que guardárnoslos, sino que hay que explotarlos, ¿no? Sí, a mí me encanta el concepto del long life learning. Bueno, quizás porque a mí me pasó lo mismo que a ti también, y entonces ahora le digo a mi papá, puedo seguir estudiando, ¿no? Sí, claro. ¿En qué se basa? Además, creo que es una sinceración de lo que realmente tiene que ver con la vida real. En este proceso nuevamente de aceleración, de cambios constantes que vamos viendo, de evolución rapidísima, necesitamos estar incorporando cosas. Y siempre pongo un ejemplo como súper sencillo, que es que hace un par de años, cada vez que a mí me llegaba una actualización por el teléfono de que me iban a actualizar el sistema operativo o que me estaban actualizando Zoom o que me estaban actualizando cualquier cosa de esta, yo entraba en pánico porque básicamente sabía que tenía que casi que volver a empezar, ¿no? A volver a familiarizarme con la utilización de la herramienta. Entonces, eso es lo que ya a estas alturas estoy acostumbrada. Simplemente le doy clic y ya. Entonces, ese proceso, tiene que ver cómo nos convertimos, a mí me gusta llamarlo en español como estudiantes vitalicios. Estudiantes vitalicios. Me encanta ese concepto. Lo que te decía ahorita, estoy como en modo beta y modo beta estoy en un proceso continuo de aprendizaje.
porque está bien, o sea, está bien aprender. Y de hecho, si hacemos un análisis de todo lo que aprendemos en un día, aprendemos muchísimo. Entonces, porque tenemos distintas maneras de aprender. Entonces, el Love Life Learning lo que nos dice es, seamos estudiantes vitalicios, porque ante todos estos cambios vamos a estar desarrollando nuevas habilidades, nuevas competencias y nuevo conocimiento técnico todo el tiempo. Entonces, le quita a uno como esa presión de decir, estudié y ya. O sea, si pensamos en que los muchachos que están ahorita en la universidad, que además van a ser nuestros futuros colaboradores, están formándose para cosas que hoy ni nosotros ni ellos saben, claro, sí. Van a tener que seguir aprendiendo. Sí. Y nosotros vamos a tener que seguir aprendiendo. Entonces, el concepto de Long Life Learning a mí me gusta muchísimo. En español creo que no hay una traducción, pero yo lo he traducido como ser estudiantes vitalicios, ¿no? Me encanta. Estudiantes vitalicios me encanta. Y fíjate que ahorita reflexionando un poco es también de pronto hay que volver a las bases, ¿no? De cómo aprendimos, de cómo de alguna otra manera fuimos formados, fuimos que nos hayan dado todo este tema de las habilidades que obtuvimos a través de tanto del trabajo como de manera personal. Y esto siempre me lleva al reto de cómo yo, como persona, sin que alguien esté atrás de mí, pueda aprender, ¿verdad? Porque ahora todas las herramientas están. Entonces, ese tema de la automotivación, ¿cómo se genera, Pati? Tú que has estado con diferentes grupos y personas, me imagino que te ha tocado de todo, ¿no? Sí, definitivamente me ha tocado de todo en todos los aspectos, desde gente que no reciente afortunadamente, pero sí hace muchos años que me decía, yo estoy en este curso porque me mandó la empresa, pero yo no tengo nada que aprender. Y era todo un reto para mí porque yo decía, ¿cómo que no? O sea, todos aprendemos, ¿no? Entonces, en ese proceso que yo mencionaba de la evolución, que es lineal, que no es lineal, perdón, hay dos componentes. Está el componente docente o de formador, y ese docente tradicional que tiene que cambiar. O sea, ¿y cómo cambia? Es que, y cada vez que a mí me dicen, bueno, es que tú eres un profesor, yo le digo, me gusta pensar que soy un facilitador. ¿Okay? Sí. Y es un facilitador del conocimiento en mi área. ¿Y qué significa ser facilitador? Que uno puede construir porque todo el mundo tiene cosas que aportar. ¿Okay? Ya yo no tengo esa visión única. Pero el otro lado es que no todo el mundo está en esa misma página. Y el otro lado es que los estudiantes, también tenemos estudiantes o personas que están en procesos de formación que dicen, yo vine para que el profesor me dijera cuál era la receta. Y ya no hay recetas mágicas. Y eso es algo que también hemos aprendido, ¿no? Entonces, es como el estudiante también reconoce eso y se va, como dices tú, empoderando de su formación. Se va empoderando de su proceso de aprendizaje. Acabo de ver que acabas de compartir otra vez el link del video. Sí, compartí otra vez el link para que las personas que no lo tienen que lo vean, porque creo que es muy interesante todas las cifras que se manejan ahí, ¿no? Pero y bueno, eso hablando es, del futuro. Eso es empoderarse del proceso. Perdón, 2019, ojo, el video es 2019 y pareciera que fue hecho ayer, o sea, sí. de todo lo que hablo. Hay unas versiones de este video en inglés que están en el 2021. Okay. Entonces, eso es empoderarse del proceso de aprendizaje. Empoderarse del proceso de aprendizaje es que yo digo, tengo curiosidad, me dejo sorprender con lo que pasa, veo que puedo mejorar. Es que veo el video y digo, wow, aquí hay cosas que me interesan ver. Esto me puede servir. O sea, y entonces tomo acciones sobre eso. Me meto en internet, a lo mejor busco un curso, a lo mejor no consigo lo que soy, porque además hay unos temas de especialización, o sea, como los hay en el área, qué sé yo, técnica de códigos, como mencioné ahorita. Si yo necesito un especialista, voy y lo busco en ese tema, pero hay cosas que puedo
de las cuales puedo aprender a través de Internet, ¿no? No sé hacer a lo mejor un cuadro de Excel, me meto en YouTube y busco cómo se hace el cuadro en Excel. En Excel. Pero eso implica que yo me empodero del aprendizaje. Lo otro que vemos, y lo vemos en las organizaciones de hoy, o sea, yo lo veo con trabajos de consultorías que hacemos, es que no lo sé hacer. Y es que nos los piden. Y piden además como líderes. O sea, si tú eres el líder, yo debo tener todas las respuestas y me lo piden. Exactamente, creen que todo lo sabes. Que todo lo sé y no lo sé. Entonces, o a lo mejor sí lo sé, pero ¿cómo avanzamos? Entonces, esa parte es importante. Por aquí veo que Jonathan pregunta, ¿qué requiere la educación para ser coherente con lo que necesita? Si quieres las preguntas las dejamos al final buenísimo, de la buenísimo. reunión para que tengamos ahí, los vamos contestando todas. Okay. Y que la gente no se pierda lo que le tenemos de sorpresa, que gracias a Uniquemia y por ahí nos compartió un regalito para los asistentes. Pero si quieres, al final dejamos las preguntas y comentarios, perfecto, dándole la oportunidad también a los demás asistentes que si tienen un comentario o pregunta, lo hagan vía chat. Yo nada más quisiera cerrar este tema dándote las gracias ahorita por esta participación que nos has dado sobre el tema del aprendizaje. Vamos a seguir contigo, la verdad, no te me vayas. Pero nada más como reflexión sobre el aprendizaje. ¿Cuáles son diríamos, esa fuerza motora que me debe que debo de tener yo como para poder dar ese siguiente paso? Te voy a comentar un poquito mi experiencia. Okay. Yo por mi formación, obviamente soy informático, y por mi formación ahora, pues decía, pues, ¿qué están requiriendo con la parte de informática? Y era un tema de certificación de PMO, ¿no? O sea, todas las publicaciones que veía de trabajo y eso decían certificación PMO. Ok. Me metí en una certificación de PMO y todo lo demás, y la verdad que ya estando dentro de la certificación, no me emocionó. O sea, y ojo que es algo que se debería posiblemente de tener, pero sinceramente no me emocionó. Y lo terminé y todo, pero dije, no, creo que no es algo que a mí me apasione, ¿no? Y aunque lo pidan dentro de lo que es mi profesión. Y después cuando vi el tema de Design Thinking, y no porque tú lo hayas dado, pero cuando yo lo vi, yo dije, wow, a ver, eso sí me emocionó. Incluso hice el examen, me certifiqué y fue muy padre. O sea, mi familia me veía así como que nunca te habíamos visto tan motivado con todo ese tema, ¿verdad? Y a pesar de que era en la noche y a pesar de que eran unos días ahí de matarse los sábados, ¿no? pero finalmente fue algo que me motivó. Entonces, no sé si tiene que haber un balanceo o qué debería de haber ahí, ¿no? Sí, de hecho, cuando hablamos de diversidad, una cosa que está en el centro de la diversidad tiene que ver con la personalidad, ¿no? O sea, sí, la diversidad tiene como distintas capas si la vemos de manera completamente holística. Y ya está la personalidad. Y la personalidad tiene que ver con aquellas cosas que son individuales de cada uno de nosotros. Yeah. Entonces, ese es un factor. Luego yo creo que hay, y en diversidad lo vemos, hay factores externos que influyen en ese proceso que estamos teniendo directamente ligado a aprendizaje en este caso. Es que cómo eventualmente nos sentimos motivados, cómo eventualmente, y todos tenemos preferencias hacia áreas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por eso tenemos gente en el área de tecnología, en el área de proyectos, en el área de design thinking, pero todos tenemos que aprender cómo a convivir. Por eso, la conformación desde el lado laboral de equipos multidisciplinarios, donde yo voy especializándome en los temas que a mí realmente me interesa desarrollar y que están alineados además con mis competencias, porque algunos somos más numéricos, o sea, lo traemos, yo no soy numérica, pero la traemos porque tenemos esa preferencia natural versus claro, otras personas que tienen otro tipo de preferencias. Entonces, yo creo que eso es el primer punto a reconocer. Y eso nos trae a otra cosa que estamos viendo y que seguro todos los están viendo en sus empresas en este momento, que tiene que ver con el valor que se da en la conformación de equipos multidisciplinarios. Es decir, no a lo que tú mencionabas ahorita de que todos somos homogéneos, sino que ahora más bien todos somos diversos.
Y nuestras experiencias propias lo que hacen es aportar. Entonces, no me pidas que aprenda de finanzas, sé de números, manejo números, pero no me pidas que sea una experta en finanzas cuando mis competencias naturales están en diseño. Eso es conocer a su gente, conocer a su colaborador. Exacto. Exactamente. Entonces, fíjate, yo descubrí Design Thinking en el año 2010 en un curso que fui a hacer a Harvard. Y yo me había olvidado de arquitectura. Y cuando yo hice el curso en Harvard, yo dije, que además fue pura casualidad ese módulo, o sea, era una cosa que me habían invitado porque era profesora, etcétera. Yo dije, esta es la combinación perfecta para mí. Esto es lo que tiene que ver con arquitectura, donde arquitectura lo que me dio a mí fue entender al cliente para poder diseñarle la casa o la remodelación para su casa, su baño, su cuarto que quería, versus el contenido de negocios. Claro. Entonces, ahí yo hice clic y dije, wow, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, llegué ahí además por azar, ¿no? Pero a veces es ir buscando eso y reconocer esas competencias. Y si necesitamos de otras cosas para un proyecto específico, montamos equipos multidisciplinarios. ¿Ok? Excelente. Bueno, déjame una cosita nada dime, más dime. Que me gustaría como mencionar en este proceso hacia dónde vamos de educación y contestamos preguntas y les comparto una filmina. Uno, al tema de capacitación y entrenamiento acelerado y cambios en estos procesos. ¿Y qué quiere decir cambios? Es decir, que esos modelos que estamos viendo hoy van a ir cambiando. La formación va a ser individualizada y lo estamos viendo, ¿ok? O sea, lo estamos ejecutando en distintos ámbitos. Un tema súper interesante que va a venir para el año que viene, y ya hay algunos casos alrededor del mundo, es el tema de desarrollos de comunidades de aprendizaje. Es decir, nos unimos, como nos unimos para jugar videojuegos a través de cualquiera de las plataformas, no sé, Discord, los más jovencitos están unidos en plataformas para jugar juegos, vamos a tener comunidades de aprendizaje donde en cualquier parte del mundo hay gente participando. Esto va a ayudar a esos procesos de aceleración. Vamos a combinar, y aquí viene parte práctica, vamos a ver cómo estamos, que no se nos quede en la teoría los conceptos y la formación. O sea, para que haya aprendizaje, o sea, yo agarro información, genero conocimiento, y para generar aprendizaje, esos conceptos en la formación y en la capacitación los tengo que llevar a la práctica. Está más que estudiado que la manera donde más aprendemos es, o la manera más que aprendemos es cuando damos clases, es decir, cuando enseñamos algo es cuando más aprendemos. Pero el segundo nivel es básicamente cuando lo aplicamos. Entonces desarrollamos los conceptos y los llevamos a la práctica. Estamos pasando esos problemas individuales a problemas de la sociedad. Tiene que ver con el caso al que mencionábamos del skilling y upskilling, cómo desarrollamos una cultura de lifelong learning, que es distinto al pasado, y pasar y aquí tiene que ver básicamente con la educación virtual, es que cómo evolucionamos hacia un sistema de aprendizaje virtual robusto. Hay muchas empresas que ya lo están haciendo. Hay muchas universidades que ya lo están haciendo, sí. Pero nuevamente no es lineal. Unos los están haciendo, otros no. Entonces vemos brechas importantes. Sí, ¿okay? Lo que tiene que quedar claro, y perdón, les invito a los asistentes que están el día de hoy que no se vayan, es un Innovaviernes de aniversario, vamos a tener posiblemente 15 minutitos más. Pero lo que tenemos que estar claro es que la virtualidad del aprendizaje llegó para quedarse, o sea, sí. Realmente no es de que, ya va a pasar la pandemia y todo lo que hicimos en la parte virtual, en la parte de aprendizaje remoto, diríamos, lo vamos a quitar, ¿no? Posiblemente, y es más, va a haber un híbrido, una vez que primero Dios pase todo este tema de la pandemia, va a haber un híbrido entre lo presencial y lo virtual, porque sí hace falta lo presencial. O sea, sí. Eso también hay que tenerlo muy claro. El tema presencial ayuda con, por ejemplo, todo ese tema de ansiedad que mostraste en la filmina, ¿no? Hoy estamos ansiosos por la incertidumbre, entonces la presencialidad ayuda para calmar esa ansiedad, ¿no?
Lo vemos, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿no? De que están remoto, ya a veces están cansados, están todo el día conectados y ya de pronto voltean y dicen, ya quiero estar presencial, ¿no? Y tiene que ver nuevamente con esa personalización y esa individualización. Sí. Hay cosas que las podemos aprender 100% remotas. Hay cosas que vamos a tener híbridos en virtual. Clases en vivo más revisión de contenido asincrónico. Que es virtual. Luego, que sigue siendo es virtual. Sí. Y luego vamos a tener un híbrido de presencialidad versus virtualidad. ¿Qué hemos aprendido en este proceso? Que hay contenidos, si yo voy a revisar conceptos, que es más fácil que el estudiante o el participante en un curso revise esos conceptos que son genéricos o que son, sí, generales, que lo haga por su cuenta a su propio ritmo en el momento que quiera. Es decir, yo le leía clases de macro a mi hijo, lo hago, estudio eso en cualquier momento. Pongo un podcast mientras estoy cocinando y eso es lo que yo hago también. O sea, pongo un podcast sobre lo que estoy cocinando, cuando estoy cocinando sobre un tema específico, voy oyendo y voy aprendiendo. Pero el llevarlo a la práctica, entonces en algunos casos va a ser clases presenciales o clases virtuales en el concepto de que es aula invertida, que es que no doy clases teóricas en la formación en la clase, sino que lo llevo, lo ejecuto en la práctica. Totalmente. Entonces, ahí es donde viene el gran cambio. Pero también hay gente que todavía esas cosas no las estamos haciendo 100%. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a pasar para ir a las preguntas y comentarios que tienen nuestros asistentes el día de hoy. Y rápidamente para comentarles, vamos a tener nuestro próximo Innova Viernes. Pues vamos a tener una empresa que nos va a platicar de todo este tema de su evolución en la era digital, cómo ha realizado su transformación, qué es lo que ha hecho, tanto en la parte de cultura como en la parte organizacional y obviamente también en la parte de tecnología. Esa empresa es una empresa costarricense que se llama Importaciones Vega y nos va a compartir en el próximo Innova Viernes, que será el viernes 12 de noviembre, a la misma hora, en el mismo canal, este tema que es interesante para todos, ¿ok? Y bueno, déjenme mostrarles lo que nuestros amigos de Unicamia nos trajeron el día de hoy. Para las personas que asistieron el día de hoy, tienen un descuento del 10% en los dos cursos que va a dar Unicamia próximamente. Uno va a ser el 23 de octubre, que son la nueva gestión comercial B2B, estrategia y herramientas digitales, y el otro es Sales and Operational Planning, el 30 de octubre. Entonces, con esos dos códigos, ustedes tienen el 10% de descuento y mencionan que lo vieron en Innova Viernes. Estamos para servirles como siempre, nuestro hashtag El Futuro es Humano. Aquí está todo el tema de nuestros contactos, por si le quieren algún apoyo, consultoría, platicar de alguna estrategia que tengan, cualquier situación que les podamos apoyar, estamos a sus órdenes. Y ahora sí, Patricia, vayamos a las preguntas. En el orden que aparecieron, nos preguntan por aquí, ¿qué necesidad tenemos de abrirnos para aceptar la transformación y comienza con una decisión personal y el desarrollo de un pensamiento lateral? Bueno, ¿sí? yo creo que sí, o sea, realmente primero es agarrar y decir, me quiero transformar, ¿no? También yo creo que los líderes tienen, vamos a decir, en los equipos de trabajo, y líder no me refiero al jefe, sino también a gente que trabaja a la par de uno o gente que está por debajo de uno, tienen influyen mucho en ese proceso de ayudarme a veces consciente y a veces inconscientemente en ese proceso de quererme desarrollar, ¿no? Entonces, ahí es esa sinergia que eventualmente se puede dar y se da en organizaciones donde hay apertura, la posibilidad de experimentar. Yo, por ejemplo, digo que mi mano derecha es uno de los chicos que trabaja en TI. Y siempre aprendo de él, ¿no? Entonces, no líder por la posición, pero también cómo incentivamos a la gente que está a la par nuestra e incluso por encima de nosotros. Él me dice, tienes que llevar un curso de tal cosa, como de diseño web. Y yo,
Dios, o sea, ¿cómo llevo un curso de diseño web a estas alturas? Pero es por lo que tú dices, no necesariamente es mi interés, porque sí estoy haciendo otras cosas y certificándome en otras cosas. Claro. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también cómo desarrollamos esa cultura de aprendizaje como parte natural de lo que nos toca hacer dentro de las organizaciones y dentro de nuestras vidas. Y como mencionan aquí, ¿no? El papel del líder es muy importante porque Sí. será muy, ahorita se me fue la palabra, pero siempre dicen que hay que poner el ejemplo, ¿no? Predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Entonces, si yo como líder le estoy exigiendo a mi gente que pues se meta en los cursos, que cumpla con lo que tiene de acuerdo a su plan de crecimiento, de desarrollo que tiene en la empresa y yo no lo hago, o yo no cumplo con eso como líder, pues obviamente la gente no va a hacerlo, ¿verdad? Porque yo creo que el líder tiene que poner esa seriedad de lo que se está dando, ¿no? Dentro de la organización. Ok, la otra pregunta es, ¿qué requiere la educación para ser coherente con lo que necesita la sociedad actual en la gestión de aprendizaje? Wow, esa fue la que iba a leer Sí. hace un rato y es una pregunta difícil, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hemos avanzado mucho y hemos avanzado en el último año y la educación no está exenta a lo que pasa a su alrededor. La tecnología vino a acelerar todo el proceso de aprendizaje virtual. O sea, ya lo veníamos haciendo, etcétera. Por ejemplo, algunas investigaciones dicen que antes del marzo del 2020 solamente el 15% de los estudiantes estudiaban virtual y en abril del 2020 el 100% estaban en virtual. Entonces, no estamos exentos, sí creo que hemos vivido desde a pesar de que yo trabajo en virtualidad desde hace muchos años, sí hemos sentido un cambio importante. Entonces, ¿qué nos está pasando? No es solo la tecnología, la educación reacciona. Estamos viendo también que hay cambios importantes sobre las empresas, cómo abordamos los temas, por ejemplo, de desarrollo sostenible. ¿Okay? Cómo nos volvemos, y es un proceso de concientización, cómo nos volvemos más orientados al triple impacto, a que tenemos que generar utilidad en el triple impacto, en lo ambiental, en lo económico o financiero y en lo social. Entonces, todo eso se va dando y como no es un proceso lineal, hay algunas instituciones que entran más rápido que otras en esos cambios de cultura de aprendizaje en la sociedad. Y digo instituciones y organizaciones porque no solamente desde lo académico, sino también desde el colaborador. ¿Ok? Que es el centro. Entonces, exactamente. ¿Qué pasa? Yo creo que en la medida que vayamos viendo que estas nuevas generaciones van entrando, vamos a empezar a ver cambios distintos. Y, por ejemplo, yo trabajo el tema, ya lo he mencionado varias veces, el tema de Design Thinking, y me pasó hace 15 días que un grupo de muchachos de una universidad vino a pedirme ayuda con un proyecto que tienen que hacer de un emprendimiento social. Y entonces, ellos saben que yo trabajo uno de ellos sabe que yo trabajo el tema y me pidió que se los podía colaborar. Y les dije que sí. Mi primera pregunta es por qué ustedes quieren hacer esto. Entonces, me dicen, es parte de una materia. Lo íbamos a hacer, pero un muchacho de la India les dijo, si no preguntamos a las personas de la comunidad qué queremos, qué quieren ellos, el proyecto no los van a echar para atrás. Yo le pregunto a ese muchacho en la sesión que tenemos de trabajo, ¿por qué tú dices esto? Y me dice, porque yo en la India estaba en un colegio y tuvimos que hacer un proyecto similar. Y cuando le presentamos el proyecto a nuestro profesor, el profesor lo primero que nos preguntó fue, ¿ustedes preguntaron a la gente qué quería? Y ellos dijeron, no, pensamos en que todo esto van a necesitar. Y el profesor les dijo, nada de eso sirve. Wow. Vayan y pregúntenle. Un profesor en el colegio, en la India, cambió todo el proceso. Entonces, es cómo incorporamos a esos agentes de cambio en esos procesos de aprendizaje en las organizaciones. Entonces, ¿cómo puedo apoyar a mi organización? Ser más diversos y más inclusivos. Más diversos, más inclusivos. O sea, leer más, ver el aprendizaje
como si estamos en versión beta. Sí. O sea, no como el aprendizaje en mi época, que además yo tuve profesores tiranos, y seguro que muchos tuvieron, sino que el aprendizaje es parte de lo que hacemos. Entonces, campañas, por ejemplo, y eso tiene que ver con cambio de cultura organizacional, campañas sobre procesos de aprendizaje dentro de la organización. ¿Cuál es el objetivo que queremos con esto? Son clave. Entonces, ¿cómo conseguimos a ese profesor? Exacto, y hoy en día esas generaciones les gusta ser muy reconocidas a través de badge, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo se llaman estas? Insignias que pues los van promoviendo, les van diciendo, mira, yo tengo la insignia de mentor, yo tengo la insignia de aprendizaje platino, no sé. Y yo creo que hay muchas formas de poderlo promover o hacer, ¿no? Y quizás desmitificar que el proceso de aprendizaje es un proceso aburrido, por ejemplo. Exactamente. Eso yo creo que es la clave de todo esto. O sea, desmitificar eso, como tú lo acabas de decir. De hecho, se me hizo complicada la palabra, pero bueno. Pero sí, a veces uno dice, es que el aprendizaje es tedioso, aburrido y es monótono, ¿no? El aprendizaje tiene también su parte buena y agradable, ¿no? Exactamente. Y hacerlo de otra manera. Aquí nos dicen, una cultura de aprendizaje la podemos construir en la propia organización y predicar con el ejemplo lo fortalece. Gracias de verdad. Sí, gracias por estar aquí y por el comentario, pero finalmente la cultura de aprendizaje se crea desde lo interno. Por aquí nos dicen en palabras cortas, está buena esta, ¿cómo puedo apoyar en mi organización animando al gerente que la virtualidad llegó para quedarse? Wow, es dificilísimo. Ayer casualmente leí un artículo que Amazon, que entraba su gente a trabajar a al nuevo edificio ahorita, decidió declarar, vamos a decir, que estaban fuera del edificio, no saben hasta cuándo. Por un tiempo. Esa es la parte más difícil, yo creo, porque tiene que ver con esos cambios. Además que la virtualidad ha dado positivo, o sea, en términos generales, la virtualización y el trabajar desde casa, todas estas cosas han sido positivas. Entonces, trabajo de hormiguita creo que sería, o sea, hablar, ver las ventajas. La formación facilita, a veces la gente, o sea, a veces nos cuesta la virtualidad porque no tengo las competencias, o sea. Entonces, yo lo iba a decir así, campañas de concientización. Bueno. No, el otro, entre a los cursos de Uniquemia, en palabras cortas. No, y lo voy a mencionar porque yo creo que muchos de los gerentes, muchos de los dueños de empresa, les falta ese tema de poder conocer más de, o sea, porque cuando se acerca uno a un gerente, un dueño, y les habla de la virtualización o les habla de hacer todo remoto, pareciera que estamos hablando de un lenguaje que no conocen, ¿verdad? Cuando el COVID nos vino a acelerar toda esta parte. Entonces, cuando ya conocemos el tema de la virtualización, el tema de los beneficios, el tema de todo lo que podemos hacer, digo, desconozco el negocio de la persona que nos hizo la pregunta, pero finalmente hay muchos beneficios que se pueden dar. Sí. Y hoy en día tuvimos aquí un invitado que nos habló de cómo las organizaciones se están cambiando para regresar a la nueva normalidad. Y las oficinas van a ser más un lugar de encuentro que un lugar de trabajo, porque finalmente, como todos fuimos virtuales, pues ahora si quiero regresar a la oficina, pues tiene que tener ese sabor de reencuentro. Tengo gente que posiblemente no la he visto en un año, ¿no? Pues, por las labores que se desempeñan. Algunas investigaciones a lo que están apuntando es precisamente eso. De los grandes éxitos de la virtualidad es que le ha dado la oportunidad a la gente de desarrollar, por ejemplo, trabajos específicos mientras está en su casa y no tiene interrupciones. Entonces, parte del modelo que se está planteando híbrido en este momento del modelo de regresar es donde yo trabajo desde mi casa una serie de contenido o fuera de la oficina, trabajo que necesita concentración y generación y agregación de valor, y voy a la oficina a reunirme, a discutir, a hacer una serie de cosas. Lo otro que también es importante en el tema de la virtualización es que necesitamos herramientas tecnológicas para hacerlo.
O sea, como en la educación virtual necesitamos una serie de herramientas, se piensa en el diseño instruccional que es diferente, que no es que voy a repetir mi clase en la virtualidad, sino que hay toda una manera de estructurarlo diferente. Cuando yo voy a trabajar virtual también requiero una serie de herramientas que son distintas y cosas que son diferentes. No quiero hacer como publicidad de alguna herramienta específica en este momento, pero hay algunas herramientas que realmente facilitan muchísimo, agilizan la toma de decisiones, el compartir información y no tengo 50 correos que van y vienen y hacen el proceso mucho más lento. Entonces, esa agilidad viene acompañada de virtualizarme, de cambiar mis costumbres, que no todo lo puedo hacer por WhatsApp, porque entonces estoy a las 10 de la noche en mi casa y no es WhatsApp la herramienta de trabajo. Y contestando WhatsApp. Y que esperan que todo el mundo, y que me dejaron en visto. No, o sea, hay herramientas para la oficina que son clave. Entonces, es un problema sistémico donde podemos ir incorporando esas cosas, pero al final lo importante es que vino para quedarse, que tenemos que ser ágiles en el proceso de toma de decisiones, que tenemos que ser resilientes personal y organizacionalmente, y que podemos y que debemos generar además ese espacio de seguridad o el espacio propicio para que la gente sienta que puede avanzar y crecer, ¿no? Sí, si queremos las palabras más cortas, yo le sugeriría es ponle un portal de indicadores en donde él tenga visibilidad y que vea que su negocio está creciendo. Ah, también. Excelente. Es que con lo que acabas de decir, es el resultado ese nada más. resultado. Lo que a él le interesaría es ver cómo está creciendo el negocio y cómo está realizando la gestión, y si le pone un portal en donde pueda ver ese tipo de indicadores que a él le interesan, tampoco hay que llenarlo de 20 indicadores que la mitad no le van a interesar, sino que le interese, entonces él va a ver el beneficio de la virtualidad. Entonces, me parece que por ahí lo puede convencer. Por acá nos dicen muchas gracias, muy interesante el webinar, excelente, no, gracias por sus comentarios, la verdad es que lo hacemos por mucho cariño y con esta invitada especial, la verdad es que no podíamos más que dedicarle más de una hora a este Innovaviernes. Creo que ya no hay otro comentario, Pati, ya no hay otra pregunta. Pues ya para cerrar el Innovaviernes, pues me gustaría unas palabras de cierre de parte tuya. No, invitarlos a que se mantengan curiosos. Yo creo que eso es clave en el proceso de aprendizaje. Invitarles a que se mantengan curiosos, agradecerte a ti, desearte muchos más éxitos por muchos más años y agradecerte no solo la invitación, sino la amistad. O sea, las dos cosas. Gracias. Así que muchísimas gracias y a la audiencia su asistencia y participación, y estamos completamente a la orden para conversar sobre estos temas y más. O sea, no, Pati, muchas gracias. Somos muy bendecidos de tenerlos como amigos, a ustedes, toda la familia. La verdad es que los queremos mucho y sabemos que en estos, tienen ustedes 14, nosotros tenemos 17 y creo que tenemos como 12 años de conocernos y hemos trasladado por ahí con muchas cosas. Pero bueno, la verdad es que gracias a todos los que asistieron este Innovaviernes de aniversario, 11 años de TSC. Esperamos, como bien dice Pati, estar muchos años más con ustedes, seguir construyendo esos espacios que esperamos sean de utilidad, de beneficio y de aprendizaje para todos ustedes. Y primero Dios, vamos a seguir aquí tratando de aportar, tratando de colocar temas innovadores como el de hoy, que hablamos del aprendizaje. Yo creo que hoy tocamos el aprendizaje desde tu punto de vista, desde su evolución hasta el impacto que puede tener en las organizaciones, y nuevamente agradecerle a Patricia Casanova de estar aquí, y ya saben, si quieren algún contacto, servicio, lo que sea, perfecto, aquí estamos a la orden, y también le podemos compartir los datos de Patricia si la quieren, cualquier duda que tengan en relación a educación y otros temas, porque la verdad es que Patricia sabe de muchos temas más. Hasta también si quieren un diseño de su casa se los puede hacer. Pero muchísimas gracias, y gracias a Ana María por su comentario. Gracias a todos. Buenas tardes. Que tengan bonita tarde, bonito fin de semana. Ya tienen uno Innovaviernes para poder revisar y ver el fin de semana. Este video va a estar en los canales de True Solution, así que lo vamos a compartir.
y también ojalá que lo puedan compartir para otra gente que no puede estar aquí y pueda aprender de este Innova Viernes. Que Dios nos los bendiga mucho. Cuídense, seguimos en pandemia, así que próximamente estaremos en nuestra 11ª edición de Innova Viernes. Hasta luego y buen fin de semana.